Entonces, hoy vamos a arrancar con el práctico 8, que le vamos a dedicar 2 clases, hoy y el lunes que viene. Y tanto, esto es sobre el tema de espacios vectoriales, que es un tema súper, hiper importante del curso. Entonces, la idea es arrancar por el 1.3, cosa de ver bien la estructura de espacio vectorial, y después ya pasamos a espacios vectoriales. Entonces voy a copiar la letra. Entonces, ¿cuál es el tema? Acá tenemos X, que es un conjunto cualquiera, tienen cualquier estructura, no nos interesa. Y después tenemos un espacio vectorial, que es este B acá, y definimos este nuevo espacio, F, que son las funciones que van del conjunto X en el espacio vectorial B. Y en este espacio definimos estas dos operaciones. Una operación de suma, que está, le damos dos funciones y nos da una función, y después otra operación que es el producto por un escalar. Lo que hacemos es multiplicar una función por un escalar y nos devuelve otra función. Y nos piden probar que esto de acá, que este conjunto con estas dos operaciones nos da un espacio vectorial. Entonces, de repente, antes de arrancar, un poco la intuición que tienen que tener para lo que es un espacio vectorial es R3 o R2. Sí, los espacios vectoriales son como una generalización de R3. Es como que las operaciones y las cosas que pasan entre los vectores en R3 lo generalizamos a otros espacios. Sí, entonces de la misma forma que tenemos tipo suma de vectores o multiplicación de un vector por un escalar, vamos a tener suma de funciones o el producto de una función por un escalar. Y la idea es como que cumplan las mismas propiedades esas operaciones. Las mismas propiedades que en R3. Espérame, cachito. Bien, entonces acá queremos probar que esto es un espacio vectorial. Entonces vamos a recapitular un poco lo que tenemos. Entonces tenemos X, que es un conjunto cualquiera, no vacío. Después tenemos B, que es un espacio vectorial sobre un cuerpo K, y tiene una operación de suma y una operación de producto por un escalar. Y después definimos este F, que van a ser todas las funciones que van de X en B. Y las operaciones, ¿cómo son? Nosotros para definir una función lo que decimos es, dado un valor, ¿cuánto nos va a dar? Entonces, para definir la función f más x, lo que decimos es en la K es un cuerpo cualquiera, que en el curso los cuerpos que vamos a usar son C y R. Entonces, este K acá lo que significa
Esto acá es R o C. Esos son los dos cuerpos que vamos a usar en el curso. Entonces nosotros para definir la función f más g lo que decimos es cuánto vale en un cierto valor. Entonces f más g evaluado en x va a ser f de x más g de x. Y después definimos la función lambda f, diciendo que si lo evaluamos en x, esto nos da el lambda f de x. Bien, entonces vamos a probar que esto es un espacio vectorial. Entonces, para probar que es un espacio vectorial, lo que vamos a hacer es chequear todos los axiomas. Bien, entonces primero vamos a mirar los axiomas de la suma. Entonces, acá, ¿qué pasa? ¿Qué axiomas tenemos? ¿Qué cosas le vamos a pedir a la suma? Una de las cosas que le vamos a pedir a la suma es que sea asociativa. Esto quiere decir que si nosotros hacemos f más g y le sumamos una función h, es lo mismo que hacer f más primero sumando g más h. O sea, básicamente el orden en el que hacemos la suma no importa. ¿Sí? Esto para todos f, g y h en el espacio f. Entonces, ¿cómo podemos probar que esto se cumple? ¿No? Para probar que dos funciones son iguales, lo que podemos probar es que si las evaluamos en un punto, las dos funciones nos dan lo mismo. Entonces podemos agarrar un x cualquiera, y lo que nos gustaría probar es que si evaluamos esta función en x, nos da lo mismo que evaluar esta función en x. O sea que f más g más h, esto en x es igual a f más g más h en x. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar por este lado de la igualdad y ver si podemos llegar al otro. Entonces vamos a empezar por acá y operamos. Entonces, ¿esto qué nos da? Si aplicamos la definición de suma. ¿No? La definición de suma, ¿qué era? G más H. ¿Cómo? Digo, no sería igual a F más G más H por lo de asociativa. Ahí está, vos querés probar que esto de acá, esto, te va a dar esto. Mira, si probas eso, ahí tenés la asociativa. Sí, pero por ahora no la tenemos. Queremos como que... Lo único que tenemos por ahora es tipo la definición de suma y la definición de producto con escalar. Entonces aplicamos la definición de suma que nos dice. La definición de la suma es, si tenemos dos funciones y hacemos f más g, entonces eso nos va a dar f evaluado en x más g evaluado en x. Entonces esto vendría a ser f más g en x más h en x.
¿Sí? Y ahora volvemos a aplicar la definición de suma en f más g. Esto nos va a quedar f de x más g de x más h de x. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? Acuérdense que todas estas funciones agarran un elementito de x y lo mandan en un elemento de b, y que b es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces acá tenemos esto de acá, pertenece a b, esto pertenece a b, y esto pertenece a b. Entonces, como B es un espacio vectorial, y ahora sí estamos con elementos que están en B, podemos aplicar la asociativa que vale en B. ¿Sí? Entonces esto nos quedaría f de x más g de x más h de x. ¿Sí? Esto es porque B es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces una vez que evaluamos las funciones, tenemos solamente elementos de B. Entonces estamos dentro de B, que es un espacio vectorial, entonces podemos usar los axiomas de espacio vectorial para B. ¿Sí? Y una vez que llegamos acá podemos como que deshacer todo. Podemos escribir g de x más h de x como g más h evaluado en x. Esto sería f de x y ahora otra vez f más g más h. Esto nos va a quedar como f más g más h todo evaluado en x. Y ahora este x que agarramos acá, este x es un x cualquiera. Y dijimos, esta función evaluada en x nos da lo mismo que esta función evaluada en x. Pero como ese x es un x cualquiera, eso quiere decir que las dos funciones son la misma. ¿Sí? O sea, acá lo que tenemos es que f más g más h es igual a f más g más h. ¿Sí? ¿Qué es lo que queríamos? O sea que la asociativa anda bien. Ya la probamos. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien, entonces, ya tenemos la asociativa. Otra cosa que hay que probar es la conmutativa. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Entonces la conmutativa lo que les dice es que pueden sumar en cualquier orden. Tipo, si hacemos f más g, es lo mismo que hacer g más h. Entonces, ¿cómo podemos probar que esto se cumple? Podemos hacer lo mismo que hicimos arriba, evaluar las dos funciones en un punto cualquiera y ver que nos da lo mismo. Entonces vamos a agarrar un x que pertenezca a x cualquiera, y lo que queremos probar es que si hacemos f más g y lo evaluamos en x, nos da lo mismo que hacer g más f, perdón, evaluado en x. Entonces vamos a empezar con un lado de esta igualdad y ver si podemos llegar al otro. Entonces empezamos con f más g, ese paréntesis quedó medio. F más g evaluado en x. ¿Qué podemos hacer con esto? Si aplicamos la definición de suma, esto nos va a quedar que es igual a f de x más g de x. ¿Y ahora qué pasa? F de x está en el espacio vectorial B, ¿no? Porque la función f lo que hace es nos manda un elemento de x en un elemento de B. Y lo mismo con g de x. Esto acá es un elemento de B.
¿Sí? Entonces, cuando hacemos la cuenta f de x más g de x, esa cuenta la hacemos dentro del espacio vectorial B. Y por ¿Por lo qué es que tanto, tenemos que, perdón, sí. que G de X pertenece a B? Ah, O sea, ¿en qué parte de la letra que sería, sacarías eso? está acá. Cuando definís el espacio f, decís que son todas las funciones que van de x en b. Está Vos bien, tenés f que va de x en b, entonces cuando lo evaluás un elementito cualquiera, haces f de x, esto te va a caer en b. bien. Gracias. Entonces acá tenemos este f de x que está en el espacio vectorial b y g de x que está en el espacio vectorial b. Entonces, como b es un espacio vectorial, podemos usar la conmutativa. Esto nos va a quedar g de x más f de x. Y esto nuevamente porque b es un espacio vectorial. Esto se lo pueden imaginar como que las funciones estas f y g lo que hacen es tienen un conjunto x que es cualquier cosa, pero las imágenes son tipo elementos de R3, vectores en R3. Entonces una vez que calculan las imágenes, ahí están dentro de R3. Y ahí ya todo vale, la conmutatividad, la asociatividad, todo anda bien. Entonces la idea es como conseguir evaluar cada función en X individualmente. Ahí está, sí. Porque una vez que las evaluas individualmente, ahí estás viviendo dentro de B, que sabes que es un espacio vectorial. Entonces ahí ya sabes cómo operar. Exacto. Y una vez que estamos acá, podemos como que deshacer lo de la definición de la suma, y esto nos va a quedar g más f evaluado en x. Entonces acá estamos diciendo que esta función, f más g, y esta función, g más f, cuando las evalúo en x me dan lo mismo. Pero como x era un punto cualquiera, entonces las dos funciones tienen que ser la misma. Entonces f más g es igual a g más f. Y ahí tenemos probada la conmutativa. ¿Sí? Vieron que el hecho de que B sea un espacio vectorial es fundamental, lo usamos todo el rato. Como que querés ir a B y ahí sabes que las cosas valen, entonces podés seguir la cuenta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien, entonces, ¿qué otro axioma tenemos para la suma? ¿El inverso? El inverso, ahí está. Y antes de probar el inverso, vamos a probar el neutro, ¿no? Porque la definición del inverso te depende del neutro. Entonces vamos a primero probar que existe un neutro. Existe un elemento neutro. Que no sé si le llamaron neutro o cero del. Lo tenemos como existe el elemento cero acá. Vamos a ponerle eso entonces. Un elemento cero, mejor. Un elemento cero. ¿Y esto qué es lo que hace? Estamos buscando una función que le vamos a escribir como 0 vectorcito, tal que si hacemos 0 más f, nos da f. ¿Sí? O sea, sumar esta función nula que ahora vamos a definir es como no hacer nada. ¿Sí? Y esta de acá, 0, que lo podemos escribir como 0 sub f también, como quieran. Esto de acá va a ser una función que va a ir de x en b. Y esta la definimos nosotros. Entonces, ¿qué les parece que puede ser esta función que si la suman a cualquier función no les hace nada? Repetir, profe. No. Lo que queremos es una función tal que si la sumamos a cualquier otra función nos dé la misma función, no pase nada. O sea, básicamente queremos, si hacemos 0f más f evaluado en x, esto nos tiene que dar f de x.
Pero esto de acá, ¿qué va a ser? Esto va a ser 0f de x más f de x. Ahí en el chat pusieron algo, profe. Ah. La identidad, claro, viste que la identidad lo que haces es mandar un elemento en sí mismo. Y acá, en principio, no puede pasar porque estás mandando un espacio X, un espacio X en un espacio vectorial B. Entonces, si vos tenés una función, por ejemplo, que va de f de b en d, acá sí tenés una función de identidad definida. Y lo que haces es f de b, lo mandas en b. Pero acá, como el espacio de salida y el espacio de llegada son distintos, no tenés definida una función de identidad. Sí, imaginen, f, por ejemplo, podría ser una función que va de los reales en R3. ¿Sí? Entonces ahí no tiene una función de identidad. Pero fíjense qué es lo que pasa acá. O sea, nosotros estamos buscando una función que cumpla esto de acá. Y que cumpla eso quiere decir que evaluada en cualquier punto, la función esta nula que vamos a definir, más f, nos tiene que dar f de x. O sea que lo que tenemos es que la función esta 0 tiene que cumplir esto. O sea que ¿cuánto va a tener que valer 0 de x? 0. 0. Esto acá va a tener que ser el 0 del espacio vectorial B. Y va a tener que ser el elemento 0 del espacio vectorial B. Así cuando hacemos 0 más f de x, nos da f de x. ¿Sí? Entonces esta función, o función 0 o función nula, la podemos definir como que 0 de x es el 0 del espacio vectorial B. Entonces, es una función constante, siempre vale lo mismo. Para cualquier elementito de x, nos lo manda a el elemento 0 del espacio vectorial B. ¿Sí? Piénsenlo bien como que el elemento neutro de la suma es el 0. Entonces lo que queremos es que esta función nos mande cualquier cosa en el 0. Así pues cuando hacemos la suma, no pasa nada. ¿Sí? Entonces ahora que tenemos esto definido, vamos a probar que es efectivamente el elemento 0. Que bueno, acá ya lo hicimos un poco, pero lo vamos a escribir bien. Entonces, para probar que esto acá que definimos es el elemento 0, ¿qué queremos ver? Queremos ver que si hacemos esta función nula más una función f cualquiera, esto nos da f de x. Esto para toda f. ¿Sí? Si probamos esto, estamos diciendo que efectivamente esta función que definimos acá, esta de acá, es el elemento 0. ¿Sí? Entonces, como queremos probar que esta igualdad se cumple para toda f, vamos a agarrar una cualquiera, sea f en f cualquiera, y probamos que se cumple esa igualdad. Entonces vamos a hacer 0 más f en x. Por la definición de la suma, esto va a ser 0 evaluado en x más f evaluado en x. Y acá, esta función 0 de x la definimos como que para cualquier elemento, la imagen siempre va a ser el 0 del espacio vectorial B. Así que esto nos va a dar 0 sub b. Si le pongo b abajo como para diferenciar entre el elemento 0 de f y el elemento 0 del espacio vectorial B. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener el 0 de b más f de x, ¿no? Y esto acá es un elemento de b. Entonces tenemos el 0 de b más un elemento de b, esto nos tiene que dar f de x.
Sí. Entonces acá probamos que esta función 0 más f evaluado en x nos da lo mismo que f evaluado en x, así que tienen que ser lo mismo. ¿Sí? Entonces ahora que tenemos el neutro, podemos definir lo que va a ser el opuesto. Entonces, un cuarto axioma sería la existencia del opuesto. Que no sé si lo llamaban opuesto o inverso en el teórico. Creo que inverso se usa más para el producto, pero yo qué sé. Igual anda. Creo que inverso. Está, me voy a inverso. Era inverso, sí, profe. Está, perfecto. Así no voy cambiando los nombres de las cosas. Existencia del inverso. Bien, entonces el inverso, ¿qué hace? Esto lo que nos dice es que dada una función f, dada f en f, existe otra función que la tenemos que definir, en cuanto a decir quién es, que le vamos a llamar menos f, tal que si la sumamos nos da el elemento 0. Tal que si hacemos f más menos f, esto nos da la función nula. Ah, inverso aditivo, ahí está. Bien. Así no le cambio el nombre a las cosas porque si no es un mareo. Entonces, lo que queremos probar es que si yo les doy una función f cualquiera que está en f, entonces pueden encontrar otra función que le vamos a llamar menos f, tal que si la sumamos nos da la función nula que definimos antes. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos definir esta función menos f? Vieron que la función f lo que hace es les agarra un elementito de x y lo manda en un elemento de b. Y b es un espacio vectorial. Entonces todo elemento que está en b tiene un inverso en b. Entonces podemos definir la inversa aditiva de f como que te lo manda a la inversa aditiva de f de x. O sea, tenemos una f que va de x en b, y ahora definimos menos f de x en b, tal que evaluada en un x cualquiera, te da la inversa aditiva de f de x. ¿Sí? Esto acá es un elemento de b. Esto sería la inversa de f de x espérenme un momentito. Bueno, ya me perdí. Está bien. Entonces, la función, la inversa aditiva de f, la definimos como que la imagen es la inversa aditiva de f de x en b. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces vamos a probar que esto efectivamente es la inversa. Entonces vamos a hacer esta cuenta de acá. Entonces vamos a calcular f más menos f, esto evaluado en un x cualquiera. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Por la definición de la suma, esto va a ser f de x más menos f de x. Y ahora podemos como que evaluar cada función. Bueno, esto acá es f de x, y después dijimos que menos f evaluado en x era menos f de x. Así que esto va a ser
más menos f de x. ¿Sí? Pero ahora estos dos elementitos están en el espacio vectorial B. Y este de acá es el inverso aditivo de f de x, así que esto nos va a dar 0 de B. ¿Sí? Acá cuando estamos en esta línea, acá ya estamos en el espacio vectorial B. Y la cuenta que tenemos ahí es f de x más el inverso de f de x. Así que esa suma nos va a dar el elemento 0. Pero el elemento 0 es evaluar la función nula en x. La función 0 en x. ¿Sí? Entonces nuevamente tenemos que esta función evaluada en un punto cualquiera da lo mismo que esta función evaluada en un punto cualquiera. Entonces f más menos f es igual a la función nula. Entonces ahí probamos que efectivamente esta menos f que definimos es la inversa aditiva de f. ¿Sí? Sí. Está. Dígame cualquier cosa que no esté clara. Y con la multiplicación es lo mismo, casi. Con la multiplicación es lo mismo, solo que ahí no tenés que definir cosas. Es como chequear nomás. Entonces, no sé si quieren que miremos los axiomas para el producto o los quieren mirar ustedes. Para mí es pasar a otro. O sea, para el producto como que lo que tienen que hacer es, como hicimos en las dos primeras partes, para chequear para la asociativa y para la conmutativa, lo que hicimos fue agarrar una función, evaluarla y ver qué nos daba la otra. O sea, es bien parecido lo que van a tener que hacer para los axiomas del producto. Entonces, les dejo los axiomas del producto, igual cualquier cosa lo vemos la clase que viene. ¿Sí? Así hablamos de subespacios vectoriales. No sé si ya hablaron algo de esto en el teórico. Creo que no, profe, creo. Igual como que lo vemos un poco, así ya podemos hacer algún ejercicio. Porque si no, como tenemos dos clases nomás, nos vamos a... Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos un espacio vectorial, no sé por qué lo escribí así. Tenemos un espacio vectorial sobre un cuerpo K, tiene una suma y tiene un producto por un escalar. Esto es un espacio vectorial. Entonces, nosotros decimos que un subconjunto de B, o sea, el BS son el conjunto de vectores. Agarramos un W que es un subconjunto de vectores. Decimos que esto es un espacio vectorial si se cumplen estas cosas. Una primera condición. Un subespacio vectorial, ¿no? Ay, sí. Es un subespacio, ahora sí. Si se cumplen estas tres cosas. Primero, que el elemento 0 está en W. ¿Sí? O sea que el elemento 0 de B pertenece. Después, que W es cerrado por la suma. ¿Y esto qué quiere decir, que sea cerrado por la suma? Quiere decir que si agarramos dos elementitos que están en W, entonces la suma también cae en W. O sea que si tenemos un W1 y un W2 que pertenecen a W, entonces la suma también.
¿Sí? Esto es que sea cerrado por la suma. Y una tercera condición es que sea cerrado por el producto por un escalar. Esto quiere decir que tenemos un lambda, que es un escalar cualquiera, y después un W1 que está en W, entonces lambda por W1 está en W. O sea, básicamente las condiciones que son, el elemento 0 está en W, si yo agarro dos elementos que están en W, la suma también, y si agarro un escalar cualquiera y un elemento que está en W, entonces ese escalar por el elemento de W también tiene que caer en W. ¿Sí? Entonces, esta primera condición que escribí acá, que el 0 esté en W, a veces no se pone en la definición, porque es como un poco redundante. Por ejemplo, si acá agarran lambda igual a 0, y agarran un elemento cualquiera de W, entonces lambda por W les va a dar 0, porque están multiplicando por el escalar 0. Entonces la 3, por ejemplo, implica que se cumple esta 1. Ahora, yo como que siempre la escribo aparte, porque esta condición es bien útil cuando quieren chequear si algo es un espacio vectorial o no. Entonces está bueno tenerla en la mente como que una condición importante. Digamos que no quede perdida como una consecuencia nomás. ¿Sí? Pero en realidad con estas dos de acá, estas dos ya te dan la definición de su espacio vectorial. Entonces, ¿cuál es un poco la intuición que tienen que tener de lo que es un espacio vectorial? Vamos a pensarlo esto un poco en R2. Entonces, si están en R2, los espacios vectoriales, bueno, aparte de que pueden considerar todo R2 como un subespacio y solamente el origen como un subespacio, aparte de eso, los subespacios van a ser las rectas que pasan por el origen. ¿Sí? Esta recta acá, R, que pasa por el origen, va a ser un subespacio. Los subespacios de R2 son rectas por el origen. Los subespacios no triviales vamos a poner porque también pueden considerar todo R2 como un subespacio y solamente el origen. Porque acá, ¿qué pasa? Bueno, la primera condición la tienen como que gratis porque ya están diciendo que la recta va a pasar por el origen. Pero después, cualquier vector que esté en esta recta, ¿qué va a ser? Va a ser un vector que está por acá, este sería un W1, por ejemplo, y después un W2 lo voy a hacer para el otro lado, así se ve un poco mejor. Sería otro vector así que está sobre la recta. ¿No? Entonces ahora si estos dos vectores los sumamos, vamos a seguir estando en la recta. Y si el vectorcito este W1, por ejemplo, lo multiplican por un escalar, tal, el vector se puede agrandar, achicar o de repente apuntar para el otro lado, pero va a seguir teniendo la misma dirección, o sea que nunca se va a salir de la recta R. ¿Sí? ¿Eso se ve? Sí. Entonces los subespacios no triviales de R2 van a ser las rectas por el origen, y los subespacios no triviales de R3 ¿qué van a hacer? Van a ser las rectas por el origen por la misma razón que acá, ¿no? Porque si tienen vectores que están sobre la recta, cuando hagan la suma van a seguir estando en la recta, y si los multiplica por un escalar, se va a agrandar o achicar el vector, pero va a seguir estando en la recta. Y ahora lo otro que nos aparece son los planos que contienen el origen.
Que vieron que si tienen un plano por el origen, la ecuación paramétrica de ese plano, ¿cómo nos va a quedar? Sería como un x y z, que va a ser 0, 0, 0, más lambda por b, más mu por otro vector, w. ¿Sí? Entonces lo que tienen es como dos direcciones. Este es el plano, y acá tienen el origen, este es el 0, 0, 0, y tiene una dirección b y una dirección w. ¿Sí? Entonces el plano ¿qué es? Es como que me paro en el 0, 0, 0 y después sumo múltiplos de b y múltiplos de w. O sea que siempre vamos a estar como que dentro de ese plano. Nunca puede aparecer una dirección fuera del plano. ¿Sí? Entonces como que la intuición de los subespacios es como esa. Es como en R3 son las rectas por el origen y los planos. Y tal, otro importante es que los subespacios vectoriales, si ustedes los miran con la suma y el producto que viene del espacio vectorial grande, también les van a quedar espacios vectoriales. O sea que si ustedes tienen WK y después con una cierta suma y un producto, que esto es un espacio vectorial, y después tienen un W, que es un subespacio. Entonces, W sobre el mismo cuerpo y con la misma operación, o con las mismas operaciones, les va a quedar un espacio vectorial. No, porque vieron que, digamos, los planos estos en el espacio los pueden pensar como R2. ¿No? Como que agarran R2 y lo colocan dentro del espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces la idea un poco es esa. Tienen un espacio vectorial y van a tener un subespacio vectorial si se cumplen estas cosas. O sea que en realidad con mirar la 2 y la 3 ya alcanza, pero la 1 es buena tenerla en la cabeza. ¿Sí? Entonces lo que quieren básicamente es que sea cerrado por la suma, o sea, si suman dos elementos que están ahí, siguen estando ahí, y si multiplican un elemento por un escalar, siguen estando en el subespacio. ¿Sí? Y también intuitivamente lo pueden pensar como rectas y planos. Entonces, vamos a hacer ejercicios con esto. Entonces, Perdón, ¿te puedo pedir para subir un poco para arriba que me falta copiar lo último? sí. Tipo por acá. Sí, gracias. Ahí está. Entonces, de repente vamos a hacer alguno con R3 primero. Y después hacemos con otros espacios vectoriales. Creo que sí. Entonces vamos a arrancar con el 6A. Entonces, ¿acá qué tienen? Tienen el espacio vectorial que va a ser R3 y después definen todos estos subconjuntos de R3. Y la pregunta es cuándo son subespacios vectoriales. ¿Sí? Entonces, el espacio vectorial que tenemos es R3 y, por ejemplo, en la parte 1
consideramos este subconjunto. Los ABC que están en R3, tales que A más B más C vale 2. Entonces, ¿qué les parece? ¿Esto será un subespacio? Vamos a recordar las condiciones, las pongo por acá. Entonces tenemos que W es un subespacio vectorial. Sí. El 0 de B pertenece a W. Después si tenemos W1, W2 en W, entonces la suma también. Y después si tenemos un escalar lambda y un W en W, entonces lambda por W está en W. ¿Sí? Estas son como las tres cosas que hay que chequear para ver si algo es un subespacio. Entonces, ¿con este qué les parece? Con este que tenemos acá. No pertenece. Ahí está, el origen no está. ¿No? Tenemos que el 0, 0, 0 no pertenece a ese. ¿No? Porque ahí tendríamos 0 más 0 más 0 igual a 2. Está, eso no puede ser. 0 más 0 más 0 igual a 2. Entonces, como el origen no está, al tiro ya podemos concluir que no es un subespacio. Sí. Por eso es que me gusta escribir esta condición de acá aparte, porque a veces como que al tiro ya te sirve para descartar si algo no es un subespacio vectorial. Entonces, ¿cuál quieren mirar? De repente vamos a hacer el... Vamos a hacer 3. En el chat te pusieron, profe, el Ah, 6. ya me pusieron. El 6. Bien, ¿el 6 qué dice? El 6 es... son los vectores que tienen esta pinta. Tengo ya demasiado la memoria. B entre C... Ahí va. B entre C, B, C. Esto perteneciente a R3, tal que B y C son reales. Y C es distinto de 0. Entonces, ¿qué les parece? ¿Esto será un espacio vectorial? ¿No? O sea, porque B no puede ser 0, sino todo sería 0. O tampoco porque no existe división. Claro, que una de las condiciones que tenés es que C sea distinto de 0. O sea que si vos tenés tipo un vectorcito, yo qué sé, un X, Y y Z que pertenece a S, entonces este Z siempre va a ser distinto de 0. O sea, todos los vectores que están en S tienen tercera coordenada distinta de 0. Entonces no hay forma que el origen pertenezca. ¿No? O sea, vos tenés que el 0, 0, 0 no pertenece a S. ¿Sí? Entonces, como el origen no está, entonces S no es un espacio, no es un subespacio. ¿Sí?
Sí. Bien. No sé si quieren hacer algún otro con R3 o miramos algo con matrices o funciones. Profe, y la parte B con RN, ¿cómo sería? Ah, está, vamos a hacer eso. Tengo la letra. Entonces, ¿qué pasa? Rn es como R3, solo que con un montón más de entradas, ¿no? Rn van a ser las cosas de la forma tipo x1, x2, hasta xn, donde cada uno de estos, todos son reales. x1, x2, xn son todos números reales. ¿Sí? O sea, en R3 tienen 3 números reales, en Rn les dan n números reales. Entonces, en la 1, por ejemplo, ¿qué pasa? En la 1 les dan este subconjunto. x1 hasta xn, tal que x1 sea mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué les parece? Podemos ir chequeando las cosas. Primero, ¿el origen está? Sí. ¿no? El origen está, ahí no hay ningún problema. Pertenece. Le voy a poner Rn acá en vez de D. Ahí está. El origen está. Entonces ahora vamos a checar si la suma está mirando. Entonces, para la suma, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a agarrar dos elementos que estén en S y queremos ver si la suma está. Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, x1 hasta xn y después i1 hasta in. Estos dos, este pertenece a S y este pertenece a S. Y lo que queremos ver es si la suma también está. Si x1, xn más i1, in, puse xn acá en vez de in. También está en S. Entonces, para ver que esta suma de acá está en S, ¿qué es lo que queremos ver? ¿No? La suma de estos dos vectores nos va a quedar x1 más i1, después x2 más i2, más bla bla bla, más xn más in. Entonces, Se tendría que cumplir que el primer elemento sea mayor o igual a 0. ahí está, justamente. O sea, queremos ver si x1 más i1 es mayor o igual a 0. ¿Y con eso qué pasa? Que lo va a cumplir, Claro, porque ¿qué pasa? Como tenemos este porque x... x1 y y1. Ahí está, exacto. Vos tenés que, este es un elemento de S. Eso quiere decir que x1 es mayor o igual a 0. Y después tenés que i1 y n también es un elemento de S. O sea que i1 es mayor o igual a 0. Entonces, si los dos son mayor o igual a 0, esto va a querer decir que la suma también es mayor o igual a 0. Entonces acá probamos que el primer elemento del vector es mayor o igual a 0. Y eso es justamente la condición, para estar en S, ¿no? Queremos que la primera entrada del vector sea mayor que 0.
Entonces acá, ¿qué dijimos? Agarramos dos vectores que están en S, calculamos la suma, que nos dio este vector de acá, y probamos que la primera entrada es mayor que 0. Eso quiere decir que este vector de acá está en S, o sea que la suma de estos dos está en S. Esto acá, esto va a implicar que x1 hasta xn más y1 hasta in pertenece a S. O sea que la suma se porta bien. Entonces ahora vamos a mirar el producto por un escalar, ¿no? Esa es la condición que nos falta. Esta de acá. Queremos ver que si agarramos un escalar cualquiera y un elemento cualquiera que está en W, entonces si multiplicamos ese elemento por el escalar, también caemos en W. Entonces a ver qué pasa con eso. Vamos a agarrar, queremos un lambda que esté en K cualquiera, un lambda que esté en R, porque acá nuestro espacio vectorial es R, así que vamos a escribir R. Y después agarramos un x1 hasta xn que esté en S, y lo que queremos ver es si hacemos lambda por x1 hasta xn, también estamos en S. Entonces, ¿qué les parece? ¿Será cierto esto? No, si multiplicas por un negativo, ahí ya la condición no se te cumple. Ahí está, tal cual. Por ejemplo, si agarramos este, el 1, 0, 0, este es un elemento que está en S. Pero si este lo multiplicamos por un número negativo, por ejemplo, por menos 2, si hacemos menos 2 por el 1, 0, 0, esto nos va a dar menos 2, 0, y esto no pertenece a S. O sea que si acá agarramos un lambda que es negativo, entonces lambda por x1 hasta xn no va a pertenecer a S. ¿Sí? O sea, tenemos que si lambda es menor que 0, entonces lambda x1 xn no pertenece a S. Entonces teníamos que efectivamente el origen está, la suma se cumple, pero el producto por un escalar no. Entonces la conclusión es que esto no es un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces ven que es bien importante checar las tres. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Entonces, no sé si quieren mirar algún otro con Rn, o si quieren hacer algo con funciones, o matrices, o polinomios. O sea, en los de RN es todo lo mismo. O sea, chequear los tres cosas. Sí, en realidad todos estos ejercicios que les pregunta verificar si algo es un subespacio, son todos, la idea es lo mismo. Tienen que checar que se cumplen esas tres condiciones. No sé si se puede alguno del C, que creo que es con polinomio. Ahí está, vamos a hacer eso. Bien, entonces Rn de x, esto Rn de x son los polinomios de grado menor o igual que n, con coeficientes reales.
O sea que esto van a ser tipo los a, n, xn, más a, n-1, x, n-1, etc. Más a0 con todos estos coeficientes a n, a n-1, a0, que son reales. Reales en particular pueden ser 0. Entonces está, y acá la suma que vamos a tener en este espacio vectorial es la que definimos para las funciones, ¿no? Por ejemplo, si queremos sumar dos polinomios, si queremos hacer p1 más p2, esto en x va a ser el polinomio p1 más el polinomio p2. ¿Sí? O sea que si tienen p1 de x, que es a n xn más a n-1 xn-1 más a sub 0, y después tienen el polinomio p sub 2, que es b sub n xn más b sub n-1 x n-1 más b sub 0, entonces la suma, ya me olvidé de los paréntesis, p sub 1 más p sub 2 de x va a ser sumar estos dos polinomios. Básicamente va a ser a sub n xn más bla 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 más a sub 0 más b sub n xn más bla 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 más b sub 0. Y acá pueden como que juntar las cosas al mismo grado. O sea, que nos va a quedar a sub n más b sub n por x a la n más a n-1 más b n-1 x n-1, etc. Una pregunta. ¿Los coeficientes, por ejemplo, a n-1, son todos independientes entre ellos? Sí, ¿O no? Dale, gracias. en principio son todos independientes. Podrías después querer poner alguna condición, no sé si hay alguno así, creo que no. Pero sí, son todos números reales que pueden valer cualquier cosa. Y después el producto por un polinomio, esto va a ser hacer lambda por p de x. Voy a poner p sub 1. Así que esto nos va a quedar lambda a sub n xn más a sub n menos 1 x n menos 1 más más a sub 0. O sea, lo que hacemos es multiplicar todo el polinomio por lambda. Son como las mismas operaciones que definimos en el espacio de funciones. Entonces vamos a mirar el 1. El 1 les dice, agarran un alfa fijo y el espacio S son todos los polinomios tal que en ese alfa valen 0. Entonces vamos a mirar eso. Entonces tienen un alfa fijo y después S van a ser todos los polinomios en Rn tales que P de alfa valga 0. Entonces tenemos que ir chequeando que se cumplen los tres elementos de la definición. Entonces, ¿qué les parece? ¿Puedes subir un cachito lo último que Sí. puso, profe? Gracias. Entonces, para ver si esto es un subespacio, queremos ver que se chequean las tres condiciones de la definición, ¿no? Que el 0 pertenezca, que la suma de vectores que están ahí pertenezcan, y que multiplicar un vector por un escalar también nos caemos en el mismo espacio. Entonces, digamos, el 0 de Rn, este Rn, de los polinomios, ¿quién es?
¿Se acuerdan que cuando probamos que el espacio de funciones era un espacio vectorial, lo que hicimos fue agarrar como elemento 0 la función constante igual a 0? Y acá va a pasar lo mismo. El 0 de los polinomios de grado menor o igual que n va a ser el polinomio constante igual a 0. No entendí mucho, profe. Vieron que una primera cosa que queremos ver es si el 0 de los polinomios, que lo voy a escribir así, es una notación medio ridícula para lo que es, pero bueno. Esto quiere decir que es el 0 de este espacio vectorial. Queremos ver si esto pertenece a ese. Entonces nos tenemos que preguntar bien exactamente quién es este 0. ¿Quién es 0 Rn? Entonces esto de acá es el polinomio, tal que si le sumamos cualquier otro polinomio, sigue siendo ese polinomio. O sea, si hacemos p más esto de acá, esto nos da p. Entonces, para que se cumpla esto, ¿qué tiene que pasar? Tiene que valer 0. Ahí está. Si lo miramos esto evaluado en un x, esto nos tiene que dar p de x. ¿No? Pero por cómo tenemos definida las funciones, la suma, perdón, esto acá es p de x más este polinomio elemento 0 evaluado en x. Entonces ahora, para que esto sea igual a esto de acá tiene que valer 0. ¿Sí? O sea que el elemento 0 de los polinomios de grado menor que n es el polinomio constante igual a 0. El elemento 0 de los polinomios es el polinomio constante igual a 0. ¿Sí? ¿Eso se ve? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien, entonces ahora la pregunta es si el polinomio constante igual a 0 pertenece al subconjunto S. ¿No? Que el polinomio, cuando decimos polinomio constante igual a 0, quiere decir que lo evaluamos en cualquier cosa y nos da 0. Entonces, en particular, si lo evaluamos en este alfa, también nos va a dar 0, porque siempre da 0. Entonces pertenece, ¿no? Sí. Entonces estamos diciendo que si pertenece, sí, porque siempre vale 0. En particular, si lo evaluamos en alfa, también nos va a dar 0. Entonces esa primera condición quedó. Entonces ahora vamos a mirar la suma. Acá, ¿qué queremos ver? Queremos ver que si agarramos dos polinomios que están en S, entonces la suma también va a estar en S. O sea, tenemos p sub 1 y p sub 2 que pertenecen a S, y queremos ver si la suma también. ¿Y qué tendríamos que ver para probar que la suma pertenece a S? P1 de X y P2 de X, ¿no? Ahí está, decís desarrollar la suma. Claro, evaluarlas en el espacio vectorial. Ahí está. Porque la condición para estar en el espacio S es esta, ¿no? Digamos, decimos que un polinomio está en S si evaluado en alfa da 0.
O sea que si nosotros queremos probar que este polinomio, p sub 1 más p sub 2 está en S, lo que queremos ver es que p sub 1 más p sub 2 evaluado en alfa da 0. ¿No? Porque si probamos esto, estaremos diciendo que el polinomio p sub 1 más p sub 2 cumple la condición para estar en S. ¿No? Porque la condición es evaluado en alfa da 0. Entonces vamos a hacer la cuenta, a ver si da. Entonces, p sub 1 más p sub 2 evaluado en alfa, acá desarrollamos la suma y esto nos va a quedar p sub 1 de alfa más p sub 2 de alfa. ¿Y acá qué pasa? ¿No? Nosotros sabemos que el polinomio p sub 1 es un elemento que está en S. Entonces, p sub 1 pertenece a S, implica que p sub 1 evaluado en alfa vale 0. Entonces tenemos que esto de acá es igual a 0. Y lo mismo con el otro, ¿no? Como decimos que p sub 2 es un elemento de S, entonces evaluado en alfa nos tiene que dar 0. O sea que esto de acá también va a ser 0. Entonces tenemos 0 más 0, esto da 0. O sea, acá probamos que p sub 1 más p sub 2 evaluado en alfa da 0. Tenemos esto. Y si miramos la condición donde está definido el subconjunto S, que es justamente eso, un polinomio P está en S si cuando lo evaluamos en alfa nos da 0. Entonces acá estamos diciendo que P sub 1 más P sub 2 evaluado en alfa da 0, entonces P sub 1 más P sub 2 pertenece a S. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Dígame si es medio confuso o lo que sea. Entonces, ya probamos que el polinomio constante 0 está en S, y también probamos que la suma de elementos de S está en S. Entonces ahora nos faltaría probar que si agarramos un elementito que está en S, de un escalar cualquiera, entonces el producto del escalar por ese elemento de S también está en S. Entonces vamos a agarrar un lambda real cualquiera y un polinomio P que esté en S. Y lo que queremos ver es que lambda por P está en S. Entonces, para probar que lambda por P está en S, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tendríamos que ver que ese polinomio, lambda por P, cumple la condición para estar en S. O sea que si lo evaluamos en alfa, tendría que dar 0. O sea, queremos ver que lambda por P, evaluado en alfa, da 0. Entonces vamos a hacer la cuenta. Vamos a calcular lambda por P evaluado en alfa. Entonces, por la definición del producto, esto nos va a dar lambda por P evaluado en alfa. ¿Y ahora qué pasa? Nosotros el P lo agarramos como un elemento de S. Entonces, como está en S, esto quiere decir que P de alfa es 0. Entonces tenemos que esto de acá es 0. Y lambda por 0 nos va a dar 0. Entonces lo que probamos es que si agarramos el polinomio lambda por P y lo evaluamos en alfa, nos va a dar 0. Y la condición para estar en el conjunto S es justamente eso. Evaluamos el polinomio en alfa y nos da 0. Entonces esto quiere decir que lambda por P pertenece a S.
Entonces acá ya probamos las tres condiciones, ¿no? Probamos que el elemento 0 está, probamos que la suma de dos elementos que están en S también está en S, y probamos que el producto por un escalar de un elemento que está en S también está en S. Entonces vimos que se cumplen todas las condiciones, entonces S es un espacio vectorial. Es un subespacio vectorial, perdón. Subespacio vectorial de los polinomios. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Sí, a partir de ahora vamos a trabajar pila con esto de subespacios vectoriales. Entonces, cualquier cosa que no les quede clara, pregunten. No, profe. Bien. Entonces, de repente vamos a hacer alguno con matrices, que es lo que nos quedó un poco, no hicimos nada todavía. Entonces vamos a mirar alguno del 4. Voy a copiar los primeros porque es medio largo, y ahí vemos. Bien, entonces acá el espacio vectorial que tenemos son las matrices n por n con entradas en el cuerpo, K, que acá va a ser R o C. Siempre va a ser R o C. Bien, entonces antes de arrancar vamos a repasar bien cómo son las operaciones en las matrices. Entonces si tenemos, bueno, la suma de matrices, ¿cómo es? No sé si lo he escrito antes. ¿No? Tenemos una matriz A y una matriz B y las queremos sumar, lo que hacemos es sumar tipo entrada a entrada. Sumamos la entrada 1, 1 de A con la entrada 1, 1 de B y así con el resto. Y la multiplicación por un escalar, lo que hacemos es multiplicar todas las entradas de la matriz por ese escalar, ¿no? Cuando hacemos lambda por la matriz A, todas las entradas de A las multiplicamos por lambda. Y el elemento 0 de las matrices, ¿cuál sería? La matriz que tiene dos ceros. Ahí está. Es 0n, que es la matriz que todas las entradas son 0. Exacto. Entonces ahora vamos a arrancar. Entonces, en la parte A les definen un subconjunto que son todas las matrices n por n, que son simétricas, o sea que A traspuesta vale A. Y nos preguntamos si esto de acá nos da un subespacio vectorial de las matrices n por n. Entonces, ¿qué les parece? Primero, la matriz nula está, ¿no? Porque está traspuesta, va a seguir siendo la matriz nula. Entonces, la matriz nula está. Entonces ahora vamos a checar la suma. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar A y B, que están en S, y queremos ver si la suma también está. Si A más B pertenece a S. O sea que lo que queremos ver es si A más B también es simétrica. Si A más B traspuesta es igual a A más B. ¿Sí? Porque si probamos esto, estaríamos diciendo que A más B verifica la condición para estar en S, que es esta de acá. Entonces A más B está en S. Entonces vamos a hacer la cuenta.
No sé si se acuerdan de las propiedades de la traspuesta. Por ejemplo, esto de acá, ¿qué nos da? A traspuesta más B traspuesta. Ahí está, tal cual. A traspuesta más B traspuesta. Y ahora con esto, ¿qué hacemos? ¿No? Acuérdense que A y B, las dos, son matrices que están en S. Y A traspuesta es igual a A. Ahí está, exacto. A traspuesta es igual a A y B traspuesta es igual a B. Esto de acá es porque, digamos, A pertenece a S, implica A traspuesta igual a A, y después B pertenece a S, implica B traspuesta igual a B. Entonces acá, ¿qué probamos? Probamos que A más B traspuesta es igual a A más B, que es lo que queríamos. ¿No? Tenemos que A más B traspuesta es igual a A más B. Esto quiere decir que A más B también es simétrica, o sea que A más B pertenece a S. ¿Sí? Entonces la condición para la suma se cumple. La que nos faltaría es la del producto. ¿Y ahí qué es lo que queremos ver? Vamos a agarrar un escalar cualquiera, un lambda que esté en el cuerpo, y después una matriz A que esté en S. Y queremos ver si lambda por A también está en S. Y para ver que lambda por A está en S, ¿qué es lo que tenemos que chequear? ¿No? Tenemos que ver que esta matriz de acá, lambda por A, cumple la condición de las matrices de S. O sea, queremos ver si lambda por A traspuesta vale lambda por A. Entonces vamos a hacer la cuenta. Entonces, lambda por A traspuesta, ¿esto qué nos va a dar? A traspuesta por lambda. Ahí está. ¿No? Porque lo que hacen es como que multiplican todas las entradas por lambda y después toman la traspuesta, o pueden primero tomar la traspuesta y después multiplicar todas las entradas por lambda. ¿Y ahora qué pasa con esto? La matriz A está en S, entonces A traspuesta va a ser A. O sea que esto nos va a dar lambda por A. Esto de acá, como A pertenece a S, tenemos que A es igual a traspuesta. Entonces acá probamos que lambda por A traspuesta es igual a lambda por A, que es justamente lo que queríamos. Lambda por A traspuesta es igual a lambda por A, y tal. Esto implica que lambda por A pertenece a S. ¿Sí? Entonces quedó probado que el producto por un escalar también es cerrado. Entonces tenemos las tres condiciones. O sea que S es un subespacio. ¿Sí? Sí. Entonces, no sé qué otra quieren mirar de matrices. El I capaz. El I. Bien. Lo voy a copiar. El I, ahí está. Ahí está. Entonces en I les dicen, acá el conjunto este S van a ser todas las matrices en N por N de K, tales que cuando hacemos A por X nos da 0. Y este X de acá, este está fijo, o sea, ya sabemos cuánto vale.
Entonces nuestro conjunto es sobre estas matrices A. ¿Sí? El X ya está fijo. Entonces vamos a empezar a chequear las condiciones. Primero, la matriz nula. Esta va a estar, ¿no? Porque si agarramos una matriz que es todo ceros, la multipliquemos por lo que la multipliquemos, nos va a dar 0. O sea, O sub n por X, esto va a dar 0, siempre. Entonces, la matriz nula está. Entonces ahora vamos a mirar la suma. Entonces vamos a agarrar A y B, que estén en S, y queremos ver si A más B pertenece a S. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que chequear para ver si A más B está en S? Tendríamos que ver si es que la matriz A más B cumple esta condición de acá. O sea que si multiplicamos X por A más B, nos tendría que dar 0. O sea, queremos ver si A más B por X da 0. Entonces vamos a hacer la cuenta. A más B por X. ¿Esto qué nos va a dar? ¿Qué podemos hacer? Podemos usar la distributiva, ¿no? Esto nos va a quedar A por X más B por X. ¿Y acá qué pasa? Por X sabes que es 0, ¿no? Ahí está, exacto. Esto de acá, sabes que es 0 porque la matriz A pertenece a S. Y acá lo mismo, como la matriz B pertenece a S, esto de acá da 0. Entonces está 0 más 0, 0. ¿No? Entonces probamos que A más B por X vale 0 y por lo tanto A más B pertenece a S. Entonces la condición para la suma ya la probamos. Anda bien. Entonces ahora vamos a mirar qué pasa con el producto por un escalar. Entonces agarramos un escalar, lambda en K, y después una matriz A que está en S, y queremos ver si lambda por A también está en S. Entonces, para ver si es que lambda por A está en S, ¿qué es lo que tenemos que chequear? Queremos ver que la matriz lambda por A cumple esta condición de acá. O sea, queremos ver que lambda por A por X da 0. Queremos ver si lambda por A por X nos da 0. Entonces vamos a hacer la cuenta. Si hacemos lambda por A por X, ¿esto cómo nos va a quedar? Este escalar de acá lo podemos sacar para afuera y esto nos va a quedar lambda A por X. Y ahora usamos esta hipótesis de acá, ¿no? Sabemos que la matriz A está en S, entonces esto de acá tiene que valer 0. Entonces tenemos lambda por 0, esto nos da 0. Entonces lo que probamos es que lambda por A por X vale 0 y por lo tanto lambda por A pertenece a S. Gracias, profe. Entonces probamos que la matriz nula está, la suma de elementos en S está, y un escalar por un elemento de S también está. Se cumple todo, es un espacio vectorial. Es un subespacio. Bien, ¿preguntas hasta acá?
No, profe. No. Bueno, entonces creo que ya dejo de grabar.